Muy buenas tardes, bueno, nuevamente acá en el canal. Pero muchos me dicen de que está la vaca. Yo no me he ido de vacaciones, yo me iba a trabajar porque tenía unas cositas que hacer y no fueron vacaciones. Lo que sí, el calor que está haciendo es insoportable. Yo vengo con saco, corbata, ¿ves? Hoy he venido así. Sí, lo que me decían mucho es si este colorcito era para hombre. Yo lo estoy usando. Y como yo siempre le digo, soy heterosexual y ejerzo. Pero agradecerle a nuestro productor, a Martín, que fue quien llevó los otros dos programas. Martín, ¿te dije? Víctor, bueno, que yo era curante y bautizaba. Un chavo. Pues yo se me confundí de día. ¿Sí? Claro, ya, sí, vos ya te confundí de día. Va. Pero bueno, empezamos el programa de hoy con una invitada, una joven concejal del PRO, y que nos conocimos así de casualidad. Y bueno, así como nos conocimos de casualidad y me agradó tanto su manera de ser, de actuar, que le dije, vení a mi programa, Agustina. A vos estoy diciendo, ven, no te estoy bautizando, ¿no es cierto? Bueno, Agustina venía a mi programa y entonces vino. Hola, Agustina. Hola, muchas gracias por la invitación al programa. No, por favor. Yo soy de los que pienso, o de los que pensaba, de que ustedes, los concejales, ya era hora de que tuvieran 4 años y un recambio bienal. Bueno, ya eso fue aprobado, así que tú estás hasta fines de los 23, ¿no es cierto? Hasta fines de este año. De este año. Y sé que estás haciendo campaña. ¿Es para una reelección la campaña que estás haciendo? En realidad todavía no empecé a hacer campaña. Nosotros ayer presentamos recién el Frente Juntos por el Cambio, en el que se une el PRO y el radicalismo. Sí. Ya no está más conformado por ahora Patria, que se fue al Frente Avancemos. En la provincia. En la provincia. Nosotros estamos recorriendo los distintos barrios con la juventud de Claro. Juntos por el Cambio, pero esto no es por campaña. A mí todavía, como muy bien dijo usted, me queda hasta diciembre de este año, y hasta diciembre de este año yo tengo una obligación, que es la obligación que vine cumpliendo y respetando desde que empecé a ocupar mi banca hasta el día de hoy. Trabajar por y para las necesidades de los ciudadanos salteños. Así que en eso estamos. Es una responsabilidad que tendrían que tener todos. Exactamente. Hay muchos que no saben que tienen esa responsabilidad de eso. Segundo, te voy a hacer una advertencia. Sí. A mí no me trates de usted. Ah, bueno, perdón. Yo cumplí mis 71 añitos y lo estoy estrenando, así que no me trates de usted. Bueno, ¿cuántos son los integrantes, los concejales, en el Consejo Deliberante, por supuesto, del PRO? Perdón. Son en total 21 concejales, de los cuales actualmente hay 3 concejales del PRO. José Gaufín, Pablo López y yo. Después hay 2 radicales, 2 de Ahora Patria, habían 2 de Salta Independiente, hasta que expulsamos del cuerpo a uno de los integrantes por este tema, no sé si te acordás, de violencia de género. Ah, sí, sí. ¿Te acordás? Sí. Y después... Pero entra el suplente. Tendría que entrar el suplente, hasta ahora no entró nadie. El tribunal electoral se tenía que expedir al respecto, pero al mismo tiempo este ex concejal presentó un reclamo, fue a la justicia, así que bueno, eso se estaba deliberando en la justicia y bueno, todavía creo que no obtuvo una respuesta. No, al contrario. Perfecto. Agustina, una pregunta. A mí no me gusta, no me importa. Sí. Si es que Betina actuó bien, si actuó mal, si el concejal del otro, no. Yo, ¿sabes qué quiero saber?
en estas visitas, en estas caminatas que haces, que claro, yo dije mal, haciendo campaña todavía no se puede, recién el 14 de abril se va a poder hacer campaña, en estas visitas, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que la gente, al menos, sientes que te atienden, te escuchan? Algunos pueden decirte, no, no quiero saber nada con ustedes. Otros te pueden decir, sí, qué suerte que has venido. Todo. ¿Y vos qué les propones? Generalmente la mayoría de las personas, hay de todo, ¿no? Como en todos lados. Hay gente que nos atiende bien, gente que nos atiende mal, gente que quiere atendernos, gente que no quiere atendernos. Hay algunos que no Sí, quieren que atender. no quieren atendernos directamente. Creo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es el descreimiento que hay, pero no solamente en la política, sino en todas las instituciones. Cuando escuchamos a la gente hablar de la justicia, dicen no hacen nada, no hay justicia, con la política pasa lo mismo, Sí. y así con un montón de cuestiones y un montón de instituciones. Cuando yo voy a hablar con las personas, primero quiero escuchar cuál es la realidad que ellos tienen para contar. Todos nosotros tenemos y vivimos realidades diferentes, por vivir en barrios diferentes, por pertenecer, no sé, a un trabajo diferente, a una agrupación diferente. Entonces primero les pregunto, qué problemas tienen, qué cuestiones les gustaría que solucionemos, qué cuestiones creen que se pueden solucionar, qué cuestiones no. Y después de eso les hablo un poco de qué tipo de proyectos les gustaría a ellos que nosotros como concejales trabajemos, que yo como concejal trabaje. Muchas personas cuando me dicen que no creen en los políticos o que los concejales no hacen nada, muchas veces me tomo el tiempo para contarles qué es lo que yo hice desde mi banca. Y muchas veces, gracias a eso, después la relación mejora y por ahí la gente se abre un poco más y está más dispuesta y bueno, hay veces que directamente les diga lo que les diga, no les interesa. A ver, están yendo por barrios, ¿no es Sí, cierto? exactamente. La gente hace o te dice qué es lo que quiere para su barrio, así puntualmente. Mirá cómo está la calle, mirá, es decir, la gente plantea su problema puntual. Sí, sí, sí. Los problemas que más se escuchan son la inseguridad, la falta de agua, y después, bueno, hay cuestiones relacionadas con el desmalezado, con la falta de iluminación, después problemas relacionados con las calles, la falta de pavimento, por ahí critican el tema del ripio porque con las lluvias Claro. se termina corriendo todo Se y queda lava igual todo. o peor que antes. También hay barrios donde todo se inunda, el tema de las cloacas. La gente muchas veces o no sabe o no le interesa el tema de las competencias. No sabe por ahí si un concejal ve cuáles son los, ve, no sé, solamente, por ejemplo, temas municipales o también temas provinciales. O a veces no saben cuáles son los temas de los que se tiene que hacer cargo la provincia o de los que se tiene que hacer cargo el municipio. Sí. Pero no hay problema porque nosotros somos una caja de resonancia. Nosotros si escuchamos alguna crítica o alguna queja la tomamos y después presentamos los proyectos y los dirigimos, ya sea al Ejecutivo Municipal o muchas veces los dirigimos a quien corresponda. Claro. O también nosotros tenemos la fortuna de tener diputados provinciales en bancas acá, Claro. o también diputados nacionales. Entonces tal vez no lo hacemos nosotros de manera directa, pero hacemos llegar el reclamo a nuestra diputada provincial o a nuestra diputada nacional. Claro. Entonces eso es lo importante, creo que también uno, siendo funcionario, aunque no le hablen o los reclamos no sean de temas que le competen, puede hacer las gestiones para que estos reclamos lleguen a donde tienen que llegar. Vos sabés que el otro día, leyendo un libro que llegó a mis manos de un amigo mío, no llegó, me lo envió, él me decía, Tomás, léelo. Y él contaba que para él, el municipalismo, la municipalidad era la primera fuerza de choque que había en toda política. ¿Por qué? Porque las municipalidades son las que tienen que hacerse cargo de escuchar al ciudadano y todas sus cosas. Y como vos bien dices, ustedes
avisa al diputado provincial, al diputado nacional, o si no es de tu partido el ministro del cual se están quejando, y decir al ministro, che, mirá, aquí hay tal cosa. Es decir, eso sería lo que nosotros los justicialistas llamaremos comunidad organizada, y que está muy lejos de en estos momentos existir en Salta. Pero, ¿vos te sentís escuchada en el Consejo Deliberante? Es decir, todos ustedes, los del PRO, ¿se sienten escuchados en el Consejo Deliberante? Yo me siento escuchada por la gente, pero no me siento escuchada por el Ejecutivo Municipal y por distintas instituciones. En la mayoría de mis alocuciones, de mis manifestaciones dentro del Consejo Deliberante, muchas veces soy muy crítica del gobierno actual, porque creo que no necesitamos aplaudidores, no necesitamos personas que vayan a decir, ay, qué lindo lo que están haciendo. Nosotros necesitamos que las cosas que nos dicen los ciudadanos lleguen a oídos de quienes tienen que llegar. Y muchas veces, a través de estas manifestaciones o alocuciones, por ahí el problema que tiene el ciudadano tal vez no es resuelto por el Estado, pero sí muchas veces hay distintas entidades privadas, empresas, personas que escuchan el reclamo y muchas veces van y ayudan. Por eso creo que es tan importante transmitir dentro del Consejo Deliberante la realidad y no estar intentando alabar a ningún funcionario ni a nadie. Nosotros somos representantes de la gente y tenemos que estar llevando esa tarea como corresponde, que es escuchando para después representar como Representar corresponde. y poder Si no, llevar no a sería cabo. una representación, Claro, sería claro. cualquier otra cosa. Ahora, la intendenta, la doctora Bettina Marcusi, es una persona que cuando ustedes le van y le plantean ciertos problemas que han escuchado, los escucha, los atiende, es decir, ¿convive esas cosas que ustedes están presentando? Yo no tuve la posibilidad de comunicarme de manera directa con ella en muchas oportunidades. Sí, lo que nosotros hacemos y es lo institucional es trabajar en los proyectos y presentarlos por las vías que corresponden. Sí, muchas veces hablamos con distintos funcionarios de Bettina, pero muchas veces por ahí sí nos escuchan, pero muchas veces no terminamos de resolver el problema con el que fuimos puntualmente. Y no pasa esto solamente con Bettina, con sus funcionarios, sino, por ejemplo, el tema del agua, Aguas del Norte. En un montón de oportunidades nosotros presentamos un montón de pedidos y muchas veces esos pedidos no se atienden, no se tienen en cuenta. Creo que hay un grave problema dentro de la institución. No sé si será un tema de protocolo, de burocracia, pero creo que si ellos, que son quienes recepcionan, no lo recepcionan como corresponden o tienen las dificultades que tengan, tendrían que planteárnoslo a nosotros para que nosotros podamos buscar otra manera para que esto pueda, para que todos los problemas puedan ser resueltos, digamos. Sí. Así que eso, depende del momento, depende del funcionario, depende del sector. Nosotros los reclamos los hacemos, muchas veces la mayoría no se responden, no se atienden, no se contestan o no se hace lo que el ciudadano quiere que se haga, se hace otra cosa. Perfecto. Primero voy a hacer una corrección, perdón, doctora Bettina, la llamé doctora Bettina Marcusi, cuando ella es Romero Marcusi. Marcusi es su mamá, Romero es su papá, Juan Carlos, ¿no es cierto? Hago esa corrección. Hoy no sé, estoy metabautiza gente yo, de distinta manera. Estas caminatas, Sí. estas visitas que están haciendo, ¿tienen por finalidad porque quieres volver a ser concejal en las elecciones 2023? Tú. Agustina. La finalidad de las caminatas no es una reelección ni mucho menos, independientemente que pueda llegar a querer o no. La finalidad de las caminatas es hacer bien mi trabajo.
Yo creo que es necesaria la alternancia dentro de la política. Creo que estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho lo que importan son las normas y son superiores a quien esté ocupando un cargo en cualquier momento. Entonces, como yo no pretendo dedicarme a la política toda la vida, y yo soy abogada y escribana, y seguramente cuando no esté en la política quiero ejercer mi profesión, quiero que siempre quede mi buen nombre. Eso para mí es lo más importante. Y creo que la mejor manera de que esto suceda es ser una persona correcta, una persona honesta y una persona que cumpla con sus obligaciones. Entonces, para hacer mi trabajo y hacerlo bien, necesito escuchar a las personas. Después el tema de la elección o de la reelección se irá viendo después, pero por el momento estoy haciendo mi trabajo, aclaro que no lo hice solamente ahora. Tuvimos la suerte de cruzarnos ahora, pero son más de 300 barrios en la ciudad de Salta. Y los estuve caminando y recorriendo todo el año pasado y lo sigo haciendo ahora. Y lo voy a seguir haciendo más adelante, independientemente de lo que suceda o no en las elecciones. Suceder, claro. Pero yo te hago una pregunta. Son 300 barrios. Más de 300. Más de 300. Sí. Yo tengo entendido que son 360. Y que hay 60 que no están reconocidos en la municipalidad. Es decir, no figuran en el ejido urbano y por lo tanto son asentamientos y villas miserias que no se las tiene en cuenta. ¿Tú sabes cuántos barrios son? El mensaje está un poquito largo. Yo tengo entendido que son 320 barrios, los que tienen nombre, digamos. Sí. Sí es verdad que hay distintos barrios que pueden no llegar a ser reconocidos, pero porque también hay distintas cuestiones legales que impiden el reconocimiento. Sí. Por ejemplo, cerca del vertedero hay un barrio. O sea, se hizo todo un asentamiento cerca del vertedero, pero en realidad la gente no tendría que estar ahí porque es malo para su salud y porque eso por ley está prohibido. Tienen que haber, no me acuerdo si una distancia de 600 o 700 metros alrededor de lo que es el vertedero para que la gente recién pueda instalarse. Por los gases tóxicos, por el tema de la basura, por el tema del olor, por el tema de la contaminación. Lamentablemente las condiciones socioeconómicas no se dan y hay mucha gente que no tiene para vivir y que incluso va al vertedero a buscar de la basura su comida, por ejemplo. Sí. Entonces, hay una realidad que está azotando al país, hay una realidad que está azotando a la provincia, a la ciudad, pero lamentablemente hay cuestiones que no tendrían que darse. Y tendríamos que ver cómo hacer que esas personas no se asienten ahí y darle otro lugar para que estén contenidas y para que tengan mejor calidad de vida. Ahora, el problema es que la realidad esta que nos azota impide que las personas cuando se trasladen se queden ahí. Porque las personas vuelven cerca del vertedero para quedarse ahí, porque ahí tienen... Claro, tienen la comida para poder tener... Pero entonces, no sé si en los 40 barrios restantes a los que usted hace referencia, o estos 60 barrios a los que usted hace referencia, será la misma realidad en todos. Pero entiendo que en varios de estos barrios es por estos motivos. Claro. La consulta es sobre el impuesto denominado unidad urbana. Sí, unidad urbana, ¿no es cierto? Claro, ya que hay una persona que dice que él vive en una casa con 2 habitaciones, un baño, y el vecino de él tiene 4 habitaciones, 2 baños. ¿A qué se debe de que pague lo mismo él que el que tiene 4 habitaciones? Pasa que... ¿Tú lo sabes? Sí. Pasa que yo supongo que como él se refiere a un impuesto, este impuesto es un impuesto inmobiliario, digamos. Claro. Este impuesto a vos te lo cobran por sector, ¿sí? Donde está tu casa, por el solo hecho de tener una casa. No importa el tamaño que tenga, la superficie que tenga la casa, no importa si es de 4, de 2 o de 3 habitaciones, es por el solo hecho de que esa casa esté ubicada en ese lugar. Hay otros impuestos, o otras tasas u otras contribuciones que pueden llegar a cobrarse teniendo en cuenta, no sé, por ejemplo, no sé, cuánto cobrás, no digo netamente municipal, pero en general se van a tener en cuenta otras cuestiones. Pero esto es por el solo hecho de vos tener un inmueble que esté ubicado en esa zona. Ajá, claro. Es
al barrer, digamos, ¿no es cierto? A lo mejor esa persona tenía 2 habitaciones nomás y amplió, hizo 2 más y bueno, el impuesto es ese, Exactamente, ¿no es cierto? es el mismo impuesto. Claro. Es por el solo hecho de tener un inmueble en ese lugar. En ese lugar, claro. Porque esto está, te cobran, depende de dónde está ubicado, es por zonificación. Claro, claro, claro. Agustina, Sí. por favor, algún proyecto que hayas presentado en tu gestión hasta ahora, es decir, que lleva 1 año y meses, Sí. ¿no es cierto? Porque estás para 2 años nomás. Sí. Pero cuéntame algún proyecto que hayas presentado para que mejorar la ciudad. Hay un proyecto muy interesante que está destinado, digamos, a personas que padecen alguna discapacidad o a los jubilados relacionado con este tema impositivo. Hay distintos impuestos que si vos sos jubilado o tenés alguna discapacidad, podés pedir la exención. ¿Qué significa esto? Que podés no pagarlo. Lo mío fue una modificación porque antes duraba 1 año el beneficio que te otorgaban. Además, para personas con discapacidad no podían ser más de 2 salarios mínimos vitales y móviles el que cobre todo el núcleo familiar. Y para los jubilados lo mismo, pero teniendo en cuenta la jubilación mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo una canasta básica de 130.000 pesos, 140.000 pesos, una persona que todo su núcleo familiar cobraba 140.000 pesos no podía acceder a este beneficio. Ah, no podía acceder. No podía. Tenía que ser menos de esto porque en ese momento creo que eran 100.000 pesos todo el núcleo familiar. Ajá. Sabemos que las personas jubiladas y las personas con discapacidad tienen mayores necesidades, porque tienen mayores gastos. Gastos relacionados a la salud, gastos relacionados a los servicios, un montón de gastos y muchas veces no pueden afrontar. Por eso es que se tienen en cuenta estas exenciones. Lo que yo hice desde mi banca fue elevar los montos para que más personas puedan acceder a esto, porque la misma municipalidad pedía que se aumenten impuestos teniendo en cuenta la inflación, pero no para estos casos. Entonces yo aumenté el ¿Y monto. para quién era la inflación entonces? ¿Le iba a tener en cuenta la inflación? ¿Para qué? Solamente para cobrarte más impuestos. Para cobrar. Pero no para al momento de darte un respiro. Claro, Entonces yo claro. elevé los montos, elevé el tiempo, en vez de que sea o que te dure 1 año, que te dure 2, Sí. y además de eso, que vos puedas renovarlo con una simple declaración jurada. Porque si no vemos, por ejemplo, que todos los jubilados estaban gastando un montón de plata en colectivo o en trasladarse, en lo Sí. que sea. Horas y horas haciendo fila para conseguir un papel que diga lo mismo que ya dijo el año anterior. Claro. Pero a ver, Tiempo. Y pidiéndole a alguien que lo acompañe, a su hijo, a su nieto, que es gente que tal vez trabaja, estudia y que tenía que pedir permiso en el trabajo para acompañarlo a su padre o a su madre. Entonces, esto es para que los jubilados o las personas con discapacidad puedan acceder a estos beneficios sin la tortura que implica obtener estos beneficios. A ver, yo hago una pregunta. Yo Sí. creo que cuando se hace un edicto, cuando se hace una ley, debe tener un sustento, es decir, una Exactamente. causa por la cual están proponiendo esa ley. Exactamente. ¿Qué piensan? ¿Que el jubilado después se vuelve activo? Por eso es lo que entonces, o el discapacitado, Bien, claro. ahora es el hombre nuclear Claro. y sale con... No tiene Claro. sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Lamentablemente me quisieron vetar esta Ah, ¿sí? modificación de la Ajá. ordenanza, Ah. pero lo presentaron tarde, entonces ya no entró. Pero, Pero si no te lo vetaban... claro, ¿qué pasa? No podían vetarlo en el momento que estaban pidiendo que aumentemos los impuestos. Claro. Por eso no lo presentaban ahí. Claro. O lo presentaron después, contaron mal los plazos y bueno, por suerte, porque Claro. vamos a tener esta modificación en el Código Tributario. Este fue uno de los proyectos que presenté. Presenté otro proyecto relacionado con la transparencia en la obra pública. Era obligatorio que si vos, por ejemplo, te hacías una casa, pongas el cartel de la obra con Claro. toda la información. Pero lo estuve investigando, analizando, por eso presenté el proyecto de ordenanza y se aprobó. No era obligatorio para la municipalidad si hacía una obra.
dentro del municipio. Ah, qué bonito. Entonces presenté este proyecto, se aprobó y ahora vas a poder ver que, por ejemplo, en la plaza está el cartel, Sí. que en distintas Claro. calles que se están arreglando, que son Claro. obras más o menos grandes y extensas, está el cartel. Presenté otro proyecto de ordenanza que lamentablemente no se cumple y no se entiende por qué. Es una ordenanza que ya existía, que se llama Ética en el ejercicio de la función pública, que está destinada a todos los funcionarios municipales. En esta ordenanza yo prohibí que cualquier funcionario pueda poner su cara o su nombre en los carteles, en las camionetas, Sí, en distintos lugares, Sí, sí. para evitar que se haga campaña con los recursos Sí. de nosotros, de los Ah, ciudadanos. De los ciudadanos, claro. Te voy a contar un dato muy interesante. Cuando se aprobó el presupuesto, que yo voté en contra, claro, y voté en contra del aumento de los impuestos. Se votó, dentro del presupuesto se destinaban casi o aproximadamente 1.000 millones de pesos para publicidad y propaganda. ¿Sabe cuánto se destinaba a desagües pluviales? No. 60 millones. ¿Sabe cuánto se destinaba a semaforización? Algo así de 90 millones. Y así con todas Claro, con y todo, cada claro. una de las cosas. ¿Por qué? Y bueno. Porque los funcionarios pueden agarrar tu plata Sí. y hacer campaña de manera lícita. Claro. ¿Y sabes cuánto sale más o menos cada uno de estos carteles que están colgados por todos los lugares de la ciudad? Se hizo un cálculo estimado, 1.200.000 pesos más o menos. Esos carteles que dicen estamos haciendo las Sí, cosas sí, bien. sí, sí, sí. Bueno, eso es Bueno. más o menos lo que sale entre hacer el cartel, entre tenerlo ahí pagar puesto. claro. Un cartel. Bueno, Un cartel. un cartel. Entonces, Bueno, mi estimada escribana abogada, muchas gracias por tu visita muchas gracias a ustedes. y espero de que si el partido decide ponerte, y que espero que así lo sea, Gracias. ponerte como candidata a concejal o diputada, no sé qué será lo que serán, ¿no es cierto? Lo tenga en cuenta para que así tengamos gente que nos represente y que piense como tú. Muchas gracias por haber venido y cuando estés de candidata te llamamos de nuevo, ¿no? Bueno, muchísimas ¿Sí? gracias. Un placer Muchas para mí. gracias. Bueno, vamos a los cortes comerciales y seguimos. Así charlamos de algo que a mí me ha llenado de alegría y me ha dejado, ¿cómo podría decir?, rebosando de salud. Cuando me anoticié que en el billete de 2.000 pesos iba a salir la foto del doctor Ramón Carrillo. Ustedes todos saben de mi carrillismo. Yo lo llamo carrillismo porque yo estoy muy emparentado con todo lo de él, con todos sus escritos, con toda su vida, con todo su accionar, con todo lo que hizo por nuestro país, aunque algunos idiotas, imberbes y estúpidos quisieron salir a decir que Carrillo acá en Argentina siguió con el régimen nazi, con los chicos. Idiotas, ustedes no saben quién fue Ramón Carrillo. Y lo digo con estas palabras para que le quepa el sayo a quien le quepa. Porque el doctor Ramón Carrillo hizo el clic en la salud argentina. Víctor, vos sentiste nombrar, buenas tardes, vos sentiste nombrar a Ramón Carrillo. Por supuesto. Y a la doctora Grierson, que también figura, Sí, ¿no es sí. cierto?, en el billete. Primer médica recibida en la Argentina y no la dejaron operar porque era mujer. Claro, porque Era otro mundo, doctor, era otro mundo. Sí. Estaría bueno que veamos un informe que preparamos. Bueno. Es un resumen de, bueno,
me echamos ahí algo del canal Encuentro, siempre hay que dar la fuente, Sí. para que conozcan al doctor Ramón Carrillo. Por supuesto, tendríamos que hacer un video de 1 hora, pero el tiempo en Sí. televisión no alcanza, pero preparamos esto, vamos a verlo. Veamos. Cuando el general Juan Domingo Perón llegó al poder en 1946, se fijó el objetivo de hacer una Argentina más justa, de crear un Estado que gobernase a favor de los más desposeídos. Entre los numerosos hombres que lo acompañaron en su tarea estaba Carrillo. Este prestigioso médico santiagueño fue designado al frente de la recién creada Secretaría de Salud y logró algo inédito hasta el momento: llevar la salud a todos los rincones del país. Prosigue su activa y eficaz campaña la Secretaría de Salud Pública. Un contingente de esforzados médicos llega a esas alejadas regiones para cumplir su humanitaria misión. En solo 8 años se construyeron numerosos hospitales e institutos de especialización, se realizaron campañas de prevención y control de endemias y se establecieron los pilares de la medicina preventiva y social. Pero, ¿quién era Ramón Carrillo? Aunque su labor como funcionario público fue fundamental, no concluyen ahí ni sus méritos ni su carrera. Ya era un científico de renombre antes de conocer a Perón y sumarse a un proyecto que cambiaría para siempre su vida y la de millones de argentinos. A los 31 años obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y en 1942 ganó por concurso la titularidad de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre otros, formaría como discípulos a los doctores Juan Christensen, Raúl Matera y a sus hermanos Arturo y Santiago Carrillo. Durante 15 años logró importantes resultados con sus investigaciones. Descubrió la papilitis aguda epidémica, enfermedad que desde entonces lleva su nombre. Ideó métodos para teñir las células cerebrales y poder observarlas al microscopio, una técnica precursora de las actuales tomografías computadas. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. Al llegar a la presidencia en 1946, Perón nombró al doctor Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que se transformaría en 1949 en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Para Carrillo, aceptar un cargo público significó todo un acto de coraje personal y profesional. Bueno, Qué bárbaro, qué se ha impresionante. podido ¿no? escuchar lo que hizo el doctor Ramón Sí, Carrillo. bueno, una parte. Claro, parte. sí, es algo que está muy, muy resumido. Sí, erradicó Pero- en 2 años enfermedades endémicas como el paludismo, también creó una cantidad importante de hospitales públicos, terminó con la epidemia como el tifus y la brucelosis, redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil. Carrillo también impulsó la incorporación del tren sanitario que recorría todo el país durante 4 meses al año, haciendo análisis clínico, radiografía, asistencia médica y oncología. ¿Por qué no tenemos más de esto? Bueno, tenemos uno cada 50 años, después vino Favaloro, pero... Antes tuvo Oñatibia, Sí. Salteño, ¿no es cierto? Pero acá hay algo que es digno de notar por todas las cosas que dijeron. Sí, Santiagueño. claro. ¿Y sabe de qué lado de Santiago del Estero? No. Añatuya. Añatuya. Cuando nació Ramón Carrillo allá por el 1908, si tenía 3 casas, era mucho. Era un hombre tan inteligente que por eso se fue a Buenos Aires, se estudió, se recibió en médico y luego se fue a formar a Europa. Muchos dicen que cuando se fue a Europa, iba a verlo a Hitler. No fue nunca a Alemania. Fue a Suiza y a Italia. Y no lo conoció ni a Hitler, ni a nadie, ni a ninguno de esos. Tal es así que dicen
que en 1942 él se hizo cargo, la ganó por concurso a la cátedra de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. Una cátedra que aún hoy tiene sus bemoles porque entrar al cerebro es lo más difícil que existe. Se recibió a los 22 años. A los 22 años. Sí. Pues, Es un dato no menor ese. Sí, es un dato no menor y para esa época. Y para esa época. Ahora tenés biografía.com. En esa época había que estudiar y recibir. Con vela debe haber estudiado pobre ahí en Santiago del Estero. Sí. Y fue... A ver, ¿y saben cómo es el encuentro Perón-Ramón Carrillo? No, El general Perón se va a hacer un control al hospital militar y lo conoce a Carrillo, tiene que verlo, se hace su control neurológico, el general Perón, y está con Carrillo, habla, y Carrillo lo deslumbra. Es decir, le hace ver un montón de cosas de la salud que no andaban bien. Y entonces Perón dijo, este es mi hombre. Pero con todo, ¿sabe qué es lo primero que le ofrece el general Perón al doctor Ramón Carrillo? El Ministerio de Educación de la Nación. A lo que Carrillo le respondió, no, general, no pierda el tiempo. A mí, póngame de secretario de Salud Pública. En su salsa. Y Perón dijo, bueno. ¿Y sabe cómo crece, cómo aparece el Ministerio de Salud Pública en la Nación? Del cual él es el primer ministro de la República, porque un día vino el general Perón y le dijo, atiéndame Carrillo, las vacas tienen ministerio y las personas no, creamos el Ministerio de Salud Pública. Y entonces creó el Ministerio de Salud Pública. Algo que era tan necesario y que ahí lo cuenta y que ahí usted también lo dijo, Víctor, el tren sanitario. Y aquí en Salta, señores, acá, en nuestra provincia, ustedes vieron en la calle Belgrano un edificio ya medio abandonado que yo siempre digo, ¿por qué lo tienen abandonado? ¿Por qué no lo reforman? ¿Por qué no lo usan para otras cosas? Belgrano, porque Belgrano es en el Paseo Güemes ya prácticamente, antes de llegar a la avenida Virrey Toledo, que le hicieron cambiar el nombre de Virrey Toledo por Bicentenario. En todo, y antes de llegar al Colegio Nacional también, ¿no? Digamos, en Las Heras creo que es la calle. Juramento. ¿Qué hay en esa casa? Bueno, en esa casa, allí estaba todo el mundo dice la palúdica. No, es la antipalúdica. Y a través de ella Ramón Carrillo erradicó el paludismo en Salta. Pero no solo dejó su huella en eso, sino que además, también, ¿qué hizo? El Hospital San Bernardo es obra de Ramón Carrillo. Así haya sido inaugurado en época de la revolución que derrocó a Perón, es decir, esa anticonstitucionalidad que se hizo. Porque todo aquel que derroca a un presidente constitucionalmente elegido, golpe. Es un golpe de Estado. Bueno, y así de todos modos, San Bernardo tiene el sello del peronismo, ¿no? Porque eran esos edificios enormes, el hogar escuela también. Y el hogar escuela también, creado por Ramón Carrillo. Yo planteo una cosa, doctor. ¿Qué pasaba si venía uno de estos que leen el futuro, estos medio brujos, ¿cómo se llama? Que tiran las cartas. Chamanes. Sí, y le decía a un joven Ramón Carrillo, dentro de 50 años vas a aparecer en un billete de 2.000 pesos bajo un gobierno, en un gobierno que tiene un signo también peronista, si se quiere, porque muchos peronistas reniegan del kirchnerismo, pero digamos, es lo mismo, supuestamente, nada más que una reedición. Esa discusión la podemos tener con los peronistas. Pero viene alguien que puede leer el futuro y le dice,
doctor, usted dentro de 50 años va a aparecer en un billete donde hay 6% de inflación mensual y 6% de inflación mensual y 100% de inflación anual. ¿A usted le gustaría aparecer ahí en ese billete? Yo le digo que no. Porque es el símbolo de la decadencia. Claro, es decadencia. Doctor, Y esto es es 2000. decadente. ¿Cuánto es 2.000 pesos ahora? $3. Y dentro de... Menos de $3. El otro día vi un informe de La Nación, uno de esos, que sacaban una lista de cosas de lo que $5 va a poder comprar. Sí, sí, sí. No sé cuántas paltas, Sí. cosas, pero... Claro, sí, que no tienen ningún valor, digamos. Va a perder prácticamente. el valor el billete dentro de muy poco. Pero todavía no sale, creo que sale en julio. Claro, sale en julio, sí. Sí. En julio recién sale. En julio. Pero yo Pero, creo- perdón, a 6% por mes, 90 y pico por ciento al año, al año, dentro de un año, va a ser un papelito donde va a estar este Como es hoy. grandioso médico claro. en un papelito que, bueno, ya cuánto vamos gastando ya, ¿no? Sí. Espero de que se puedan hacer Sí. verdaderas reformas económicas Quería- que nos lleven a grandes cosas. Y no sé, quería completar la información periodísticamente de quién es la doctora, Claro, la la doctora médica que Cresson. está en el billete. O sea, el Banco Central de la Nación emitió un comunicado hace la semana pasada y dicen que la doctora Cecilia Grierson, ¿dije bien? Quien acompaña a Carrillo, fue la primera médica de la Argentina graduada en 1886 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ejerció como obstetra y kinesióloga, pero no logró trabajar nunca como cirujana por su condición de mujer, a pesar de tener el título habilitante en la especialidad. Creó la primera escuela de enfermería de América Latina con un plan de estudio formal. Además fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina. También fue precursora de la idea de abrir salas de primer auxilio en los diferentes pueblos para ayudar con la asistencia primaria a los enfermos. Esas dos magníficas personas vamos a tener en un billete que dentro de... A fin de año ya no se va a poder comprar nada. Y sí, por supuesto. Pero si seguimos así, vamos a tener que pensar en hacer billetes de 100.000 y ahí ponerlo. Pero no me contestó la pregunta. ¿Qué pasa si Sí. venía la vidente y le decía a Carrillo... Él era muy humilde, ¿no? ¿Qué decía Carrillo? Muy humilde. ¿Qué hubiera dicho ¿Qué Carrillo? hubiera dicho Carrillo? Se hubiera reído. Yo creo que se hubiera reído. Hubiera dicho. Primero, porque voy a figurar yo en un billete. O sea, Es decir, es anacrónica cuando- el planteo. Claro, pero bueno, claro, no importa, claro, lo sí. pongamos como Pero- que... Yo pienso que no hubiera contestado nada porque hubiera dicho... Pero primero se hubiera preguntado, ¿por qué voy a figurar yo en un billete? ¿Por qué? Así que, no sé qué, porque acá hay que hablar de algo. Carrillo se va a Norteamérica Sí. porque tenía un gran problema de presión arterial. El general Después se va a Perón. Brasil. O a... Claro, y cuando ya está más o menos curado, Sí. se vuelve para Argentina. Pero en esas épocas, ¿no es cierto? Se viene en barco, Sí. todo, y luego se venía por tierra, y cuando está en Parato, Belén, Sí. se anoticia, año 1955, de que los militares habían derrocado al general Perón. Entonces se queda allí. Parado La Belén. Revolución Libertadora. Claro, sí. La fusiladora, La en realidad. fusiladora, digamos, sí. Y entonces queda ahí. ¿Y qué hace? Y se dedica a atender a toda la gente que necesitaba atención para su salud. Y con lo que podía y con lo que tenía. Porque, claro, Parado Belén en medio de la selva, Claro. ¿no es cierto? De la Pero Amazonia. él tenía un gran amigo, Ramón Chichiliski, que se anotició que el doctor Ramón Carrillo estaba allí. Y Chichiliski le comenzó a mandar mensualmente plata para que él coma, para que él pueda vivir y para ver en qué podía, si le servía para atender a la gente. Lo que no podía Ramón Carrillo era comprar los remedios que le habían dado para su presión. ¿Por qué? Y porque estaba en medio de la selva, no había farmacia, no había nada de eso. Y tal es así que allí, un día, lo sorprende la muerte con una ACV y muere Ramón Carrillo, ¿no? Claro. Como dicen todos, en un camastro.
Y la Revolución Libertadora, ¿sabe cómo le llamó? El ladrón de la gasolina. Porque hubo dos tiquecitos que no se encontraron por el valor de 50 pesos en que había cargado nafta en un vehículo oficial, esas camionetas que mostraban que baja la gente. Eso dijeron los que fusilaron en los basurales de José León Suárez a un montón de... Claro, que de ahí queda Libraga, que claro. es el fusilado que vive, que Claro. escribió Rodolfo Walsh. Sí. Ahora, la ironía, ¿no, doctor? Del tema de esta cuestión de que, o sea, sabemos que la inflación es por emitir papelitos sin respaldo. Esa es la definición del tema de la inflación. Ahora, que Ramón Carrillo esté en un billete que dentro de poco va a pasar a ser uno de estos papelitos que no tiene respaldo y que hace que se incremente todavía más el índice inflacionario, que es una cosa tristísima y trágica para el bolsillo del pobre, porque el pobre es 6% más pobre cada mes. Entonces, por la inflación. Entonces, a mí me hace un poco de ruido que Ramón Carrillo esté en este momento de la economía argentina en el billete. Por más homenaje que se le haga, a mí me parece... Y bueno, pero alguien había que ponerlo. Y no sé, pónganlo a Messi, no sé, qué sé yo, va a perder valor dentro de unos meses. Sí, pero... No tengo nada contra Messi. Yo pienso que poner a personas que se destacan, es decir, Messi se destacó porque dio una alegría al pueblo argentino. Yo pienso que hay que poner gente que se destaca por el bien común que le hizo a la comunidad. Ramón Carrillo y Grierson, la doctora Grierson también. Porque no nos olvidemos de que la idea de la doctora Grierson de crear la sala de primeros auxilios era para que no se vean abarrotadas las asistencias públicas. Porque antes no se llamaban hospitales públicos, se llamaban asistencias públicas. ¿No? Y ahí les vieran los... Porque tenía un cartecito, le pico mosquito. Doctor, vuelvo a la discusión del tema del billete y del valor nominal del billete. Este es el peor momento, por lo menos de lo que índice de inflación. Yo el otro día tuve una discusión con uno que me discutía. Digo, 100% de inflación, ahí termina la discusión. Ahí termina, ahí termina, ya se nos fue el tiempo. Ahí termina la discusión. 100% de inflación. Y que, porque los símbolos, los signos siempre son los que quedan. Que la cara de este médico tan grande, de esta persona que ha entregado prácticamente en tan poco tiempo y que nos ha hecho tan bien las cosas para la salud en la Argentina, sea parte de ese símbolo. Eso es lo que a mí me hace ruido, doctor. Pero a mí me hace mucho más ruido de que entonces todo el mundo se va a comenzar a preguntar ¿quién es Ramón Carrillo? Y lo van a comenzar a conocer. Cosa que ahora hay mucha gente que no sabe quién es Ramón Carrillo. No sabe. Las nuevas generaciones del 2000 para atrás no conocen a nadie. No conocen. Y él fue el que puso en actuación y en efectividad todo lo que se llama prevención en salud. Y con eso le dio vida a muchos de nosotros. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos corrieron. Pero el próximo jueves estaremos acá y estoy viendo de hablar a una persona que si me dice sí, va a ser algo interesante. Yo tengo otro invitado en mente que dicen que va a ser gobernador. ¿Que dicen que va a ser gobernador? No sé cómo será, ya le vamos a preguntar. Bueno, será cuestión de que lo charlemos a ver qué pasa. Bueno. Y bueno, nos veremos el jueves que viene, si Dios quiere.